Durante siglos, la historia ha estado rodeada de relatos que parecían demasiado extraños, exagerados o imposibles para ser ciertos. Historias que se contaban en voz baja, que aparecían en crónicas antiguas o que sobrevivían como leyendas populares, pero que la historiografía oficial relegó al terreno del mito. Sin pruebas claras, sin registros contundentes, muchos de estos relatos fueron descartados como invenciones, exageraciones o simples fantasías colectivas. Sin embargo, el tiempo tiene una forma inquietante de cambiar las certezas. Excavaciones arqueológicas, documentos olvidados, avances científicos y nuevas tecnologías han demostrado que algunos mitos históricos no solo tenían una base real, sino que describían hechos auténticos con una precisión sorprendente. Lo que durante años fue ridiculizado, hoy aparece respaldado por evidencia sólida. Estos descubrimientos nos obligan a replantear una idea cómoda, que el mito siempre es falso y la historia siempre es exacta. En realidad, muchas veces el mito fue una forma primitiva de preservar información cuando no existían registros formales, cuando la memoria oral era la única herramienta disponible y cuando el asombro era la manera de explicar lo desconocido. Lo más inquietante es que, en varios casos, la versión mítica se acercó más a la verdad que las explicaciones racionales posteriores. Ciudades que se creían imaginarias resultaron ser reales. Tecnologías que parecían imposibles existieron antes de lo que pensábamos. Prácticas consideradas supersticiones tenían fundamentos científicos que solo siglos después logramos comprender. Estos mitos no sobrevivieron por casualidad, persistieron porque algo en ellos resonaba con la realidad, aunque no se pudiera demostrar en su momento. Fueron transmitidos de generación en generación, burlados por académicos, ignorados por manuales escolares, hasta que la evidencia obligó a mirar atrás y admitir lo impensable, estaban en lo cierto. Hoy vamos a recorrer mitos históricos que, contra toda lógica, resultaron ser verdaderos. Relatos que pasaron de la leyenda al archivo, de la incredulidad al asombro, y que demuestran que la historia aún guarda secretos capaces de cambiar lo que creemos saber sobre el pasado. Y a medida que avances, descubrirás algo inquietante: si estos mitos eran reales, ¿cuántas otras historias que hoy descartamos podrían estar esperando ser confirmadas? Si te apasiona descubrir las verdades ocultas detrás de los grandes relatos del pasado, quédate hasta el final. Suscríbete al canal y comenta cuál de estos mitos siempre te generó dudas. Tu apoyo nos permite seguir explorando la historia desde el lugar donde el mito y la realidad se encuentran. 1. El mito antiguo que fue confirmado siglos después. Durante siglos, este relato fue considerado una fantasía nacida de la imaginación antigua. Se transmitía como advertencia, como metáfora o como simple entretenimiento, pero nadie lo tomaba en serio. Los textos que lo mencionaban eran antiguos, ambiguos y estaban cargados de simbolismo, lo que facilitó que la historia fuera catalogada como mito sin valor histórico. Para muchos estudiosos, aquello nunca había ocurrido. Era solo una narración exagerada para explicar el mundo desde el miedo o la fe. El problema fue que el mito nunca desapareció. Aparecía en distintas culturas, en regiones separadas por miles de kilómetros, con variaciones mínimas pero con una estructura sorprendentemente similar. Ese detalle inquietaba a algunos investigadores. ¿Cómo podía una historia falsa sobrevivir tanto tiempo sin perder coherencia? Aún así, la falta de pruebas materiales seguía siendo el argumento definitivo para descartarlo. Todo cambió cuando comenzaron a surgir hallazgos inesperados. Restos físicos, evidencias geológicas, documentos redescubiertos o patrones científicos empezaron a coincidir con lo que el mito describía. Detalles que parecían simbólicos resultaron ser descripciones torpes, pero honestas, de hechos reales que las sociedades antiguas no sabían explicar de otra forma. Lo más impactante fue comprobar que el mito no exageraba tanto como se pensaba. De hecho, en algunos aspectos se quedó corto. La versión legendaria había sido una manera de preservar la memoria de un evento real, transformándolo en relato para que pudiera ser recordado, advertido y transmitido a generaciones futuras. Este descubrimiento obligó a reescribir parte de la historia. Lo que antes se enseñaba como ficción pasó a estudiarse como testimonio indirecto. El mito dejó de ser un error del pasado y se convirtió en una pista malinterpretada. Durante siglos, la verdad estuvo ahí, disfrazada de leyenda, esperando a que la ciencia y la investigación alcanzaran el punto necesario para comprenderla. Este caso demuestra algo fundamental: no todos los mitos nacieron de la mentira. Algunos fueron la única forma que tuvo la humanidad antigua de contar la verdad sin las herramientas que hoy damos por sentadas. Y cuando esa verdad finalmente salió a la luz, dejó claro que el pasado aún guarda historias reales escondidas bajo la etiqueta de imposible. 2. La ciudad legendaria que realmente existió. Durante siglos, esta ciudad fue tratada como un símbolo, no como un lugar real. Aparecía en relatos antiguos descrita con tal grandeza y misterio que parecía imposible de ubicar en el mundo físico. Muchos historiadores asumieron que se trataba de una alegoría, una advertencia moral, un ideal perdido o una exageración literaria. Buscarla era perder el tiempo, decían. El escepticismo tenía razones. No existían mapas fiables,
Las descripciones eran contradictorias y los textos que la mencionaban estaban cargados de elementos poéticos. Además, generaciones enteras intentaron encontrarla sin éxito, lo que reforzó la idea de que nunca había existido. La ciudad legendaria pasó a ser un ejemplo clásico de cómo la imaginación humana podía crear lugares imposibles. Sin embargo, el mito persistió con una terquedad incómoda. Aparecía en crónicas independientes, en culturas distintas y en épocas separadas. Cambiaban los nombres, pero la estructura del relato se mantenía: una ciudad avanzada, estratégicamente ubicada, con características que no encajaban del todo con la ficción pura. Algo no cuadraba. El giro ocurrió cuando nuevas técnicas de investigación permitieron mirar donde antes no se podía: excavaciones en zonas ignoradas, reinterpretaciones de textos antiguos y el uso de tecnología moderna revelaron indicios claros: muros enterrados, trazados urbanos, restos de infraestructura y evidencias de una civilización organizada justo donde el mito la situaba de forma imprecisa, pero constante. La ciudad no era exactamente como la leyenda la describía, pero existió. Y lo más sorprendente fue descubrir que muchos de los elementos considerados fantásticos eran, en realidad, malas interpretaciones de avances reales para su época. La leyenda no había inventado la ciudad, la había magnificado para preservarla en la memoria. Este hallazgo cambió por completo la forma de leer los mitos urbanos antiguos. Lo que parecía fantasía resultó ser historia mal entendida. La ciudad legendaria no solo existió, sino que sobrevivió en forma de relato porque esa fue la única manera de no desaparecer del todo. 3. La tecnología imposible que apareció antes de su tiempo. Durante mucho tiempo, ciertos objetos y conocimientos del pasado fueron catalogados como errores de interpretación o fraudes. La lógica era simple: esa tecnología no podía existir en esa época. No encajaba con lo que sabíamos, o creíamos saber, sobre el desarrollo humano. Por eso, cada vez que aparecía una evidencia incómoda, se la descartaba como anomalía, coincidencia o exageración moderna. El mito hablaba de mecanismos complejos, conocimientos avanzados o técnicas de fabricación que supuestamente requerían herramientas inexistentes en la antigüedad. Para muchos expertos, aceptar su autenticidad implicaba reescribir por completo la línea del progreso humano. Era más cómodo asumir que el mito estaba equivocado. Pero los hallazgos no dejaron de aparecer. Piezas con un nivel de precisión inesperado, diseños que demostraban comprensión matemática avanzada y sistemas que resolvían problemas técnicos de forma elegante y funcional. No eran artefactos aislados, sino pruebas consistentes repartidas en distintos lugares y contextos históricos. Lo más desconcertante fue comprobar que estas tecnologías no eran accidentes. Respondían a principios claros, repetibles y comprensibles. Es decir, no eran magia, sino ingeniería temprana. El mito no había inventado una tecnología imposible. Había preservado el recuerdo de un conocimiento que se perdió, se olvidó o fue superado y luego redescubierto siglos más tarde. En muchos casos, estas tecnologías no se desarrollaron de forma lineal. Aparecieron, funcionaron durante un tiempo y luego desaparecieron por cambios sociales, colapsos culturales o falta de continuidad. El mito actuó como cápsula de memoria, manteniendo viva la idea de algo que la historia oficial había borrado. Aceptar estas evidencias obligó a revisar una creencia profundamente arraigada: que el pasado fue siempre más simple que el presente. La realidad es más incómoda. Algunas sociedades antiguas alcanzaron niveles técnicos sorprendentes para su tiempo, y solo conocemos fragmentos de ese conocimiento gracias a relatos que durante siglos fueron considerados fantasía. Este mito confirmado demuestra que la historia del progreso no es una línea recta, y que lo imposible, muchas veces solo es conocimiento fuera de contexto. 4. El relato exagerado que la ciencia terminó validando. Durante generaciones, este relato fue contado como una exageración evidente. Demasiado extremo, demasiado desproporcionado, demasiado fuera de lo común para haber ocurrido realmente. Se asumió que era una forma dramática de transmitir una idea, una advertencia o una moraleja, pero no un hecho literal. La ciencia, durante mucho tiempo, estuvo del lado del escepticismo. El problema era el lenguaje. Los relatos antiguos no usaban términos técnicos ni mediciones precisas. Hablaban en metáforas, comparaciones y descripciones subjetivas. Cuando decían «todo quedó cubierto», «el cielo cambió» o «la tierra se abrió», los lectores modernos interpretaban esas frases como recursos literarios. Parecía imposible que describieran fenómenos reales de gran escala. Sin embargo, con el avance de disciplinas como la geología, la climatología y la arqueología, comenzaron a aparecer datos incómodos: capas de sedimentos, cambios abruptos en registros naturales, huellas de eventos extremos concentrados en periodos específicos. Poco a poco, esos datos empezaron a coincidir sorprendentemente con las descripciones míticas. Lo que antes se veía como exageración resultó ser una descripción limitada por el lenguaje de su época. Las personas no sabían explicar científicamente lo que habían presenciado,
pero sí supieron dejar constancia de su impacto. El mito no infló el evento, simplemente lo contó con las herramientas narrativas disponibles. En algunos casos, la ciencia descubrió que el fenómeno fue incluso más intenso de lo que el mito sugería. El relato había simplificado una realidad compleja para hacerla comprensible y transmisible. La exageración no estaba en el hecho, sino en la interpretación moderna que subestimó la capacidad de observación de las culturas antiguas. Este mito confirmado dejó una lección clara: no todo lo que suena exagerado es falso. A veces, es la única forma posible de describir lo extraordinario. La ciencia no desmintió el relato, lo tradujo, y al hacerlo, demostró que detrás de muchas historias imposibles, se escondían eventos reales que la humanidad antigua vivió y recordó como pudo. 5. La práctica ancestral que tenía base científica real. Durante siglos, esta práctica fue catalogada como superstición. Se enseñó como ejemplo de pensamiento mágico, de ritual sin fundamento o de tradición nacida del miedo y la ignorancia. Desde la mirada moderna, parecía imposible que algo tan antiguo tuviera un efecto real. La ciencia la descartó sin analizarla a fondo. El error estuvo en juzgarla con parámetros equivocados. Las culturas antiguas no hablaban en términos de moléculas, bacterias o procesos fisiológicos, pero sí observaban resultados. Si una práctica funcionaba, si sanaba, protegía o mejoraba la vida, se repetía. Con el tiempo, esa repetición se convirtió en ritual, y el ritual en mito. Durante mucho tiempo, los investigadores asumieron que el efecto era placebo o coincidencia. Sin embargo, cuando la ciencia comenzó a estudiar el fenómeno sin prejuicios, aparecieron resultados sorprendentes. La práctica ancestral tenía efectos medibles, reproducibles y coherentes con principios científicos que solo se comprendieron siglos después. Lo más revelador fue descubrir que la tradición había llegado a conclusiones correctas por caminos distintos. No entendían el porqué en términos técnicos, pero sí el qué sucede. La práctica no era exacta ni perfecta, pero estaba lo suficientemente bien diseñada como para generar beneficios reales. El mito había conservado una verdad funcional. En algunos casos, la ciencia moderna no solo validó la práctica, sino que la incorporó, adaptándola a nuevos contextos. Aquello que fue ridiculizado como superstición terminó siendo reinterpretado como conocimiento empírico temprano. La diferencia entre mito y ciencia no era la eficacia, sino el lenguaje. Este descubrimiento obligó a replantear una idea profundamente arraigada: que el conocimiento válido solo puede surgir de métodos modernos. La realidad es más compleja. Muchas culturas antiguas desarrollaron soluciones prácticas basadas en observación, ensayo y error, y las transmitieron envueltas en mito para asegurar su supervivencia. Este mito confirmado nos recuerda que descartar el pasado por primitivo es un error. A veces, lo que llamamos superstición es simplemente ciencia esperando ser entendida. 6. El personaje mítico que sí dejó huella histórica. Durante mucho tiempo, este personaje fue tratado como una figura legendaria. Su nombre aparecía en relatos antiguos, cantos, tradiciones orales y textos tardíos, siempre rodeado de hazañas exageradas y atributos casi sobrehumanos. Para la historia oficial, era un símbolo, no una persona real. Demasiado mito para ser humano, decían. El principal problema era la falta de pruebas directas. No había documentos contemporáneos claros, ni registros administrativos inequívocos. Todo lo que se sabía provenía de fuentes posteriores, lo que llevó a muchos a concluir que el personaje había sido inventado para encarnar valores, miedos o aspiraciones de una cultura específica. El mito parecía más útil como alegoría que como biografía. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a aparecer indicios dispersos pero persistentes, referencias indirectas en documentos independientes, menciones cruzadas en textos de distintas regiones y evidencias arqueológicas que coincidían con el contexto descrito en las leyendas. Ninguna prueba aislada era concluyente, pero juntas formaban un patrón difícil de ignorar. Lo que la investigación reveló fue algo clave: el personaje existió, pero no como el mito lo describía. No fue tan grandioso ni tan sobrenatural. Sus hazañas fueron exageradas, sus acciones amplificadas y su figura transformada con el paso de las generaciones. El mito no lo creó desde cero, lo agrandó para que sobreviviera en la memoria colectiva. En realidad, este proceso es común. Cuando una figura real tiene un impacto significativo, su historia se transmite, se adorna y se adapta hasta convertirse en leyenda. El núcleo histórico queda oculto bajo capas narrativas, pero no desaparece. Espera a ser redescubierto. Este mito confirmado demuestra que no todos los personajes legendarios son ficción. Algunos fueron personas reales cuya vida se volvió tan influyente que la historia ya no supo contarlas sin exagerar. Y cuando finalmente se separa el mito de la evidencia, lo que queda no es menos fascinante, sino más humano y más real. 7. El mito que la historia negó, hasta que fue imposible ignorarlo. Durante décadas, a veces siglos, este mito fue rechazado con firmeza, no porque se hubiera demostrado falso,
sino porque no encajaba con lo que la historia oficial estaba dispuesta a aceptar. No había pruebas suficientes, decían. No existían evidencias concluyentes, insistían. Y así, el relato fue relegado al margen, mencionado solo como curiosidad o descartado como fantasía persistente. El problema fue que el mito nunca desapareció. Continuó apareciendo en distintas fuentes, en regiones separadas y en contextos independientes. No se debilitó con el tiempo. Se fortaleció. Cada nuevo hallazgo, cada documento redescubierto, cada anomalía arqueológica añadía una pieza más al rompecabezas. Ignorarlo empezó a ser más difícil que enfrentarlo. La resistencia no fue solo académica, también cultural. Aceptar el mito implicaba cuestionar interpretaciones establecidas, manuales escolares y certezas cómodas. Significaba admitir que durante mucho tiempo se había mirado en la dirección equivocada. Por eso, incluso frente a indicios crecientes, la negación continuó, hasta que llegó el punto de quiebre. La evidencia dejó de ser circunstancial y se volvió acumulativa. Pruebas independientes comenzaron a coincidir. Lo que antes parecía una excepción se convirtió en patrón. En ese momento, la historia ya no pudo seguir ignorándolo sin perder credibilidad. El mito cruzó la frontera definitiva, de lo improbable a lo innegable. Lo más inquietante fue descubrir que el mito había descrito el fenómeno con una fidelidad sorprendente. No en términos técnicos, pero sí en esencia. La historia no estaba equivocada por completo, estaba incompleta. El mito había conservado una verdad que la narrativa oficial había preferido no ver. Este caso demuestra que la negación histórica no siempre se basa en pruebas, sino en límites culturales. Y cuando esos límites se rompen, el mito deja de ser leyenda para convertirse en testimonio tardíamente aceptado. Porque a veces, la verdad no es rechazada por ser falsa, sino por llegar demasiado pronto. Los mitos históricos que resultaron ser verdaderos nos obligan a replantear una idea profundamente arraigada: que el pasado solo puede entenderse a través de lo que fue escrito con rigor científico. La realidad es más compleja. Muchas culturas preservaron hechos reales mediante relatos simbólicos porque no tenían otra forma de explicarlos, medirlos o registrarlos. El mito no fue mentira, fue memoria adaptada. A lo largo de estos casos, queda claro que la historia no siempre avanza por negación, sino por revisión. Ciudades legendarias existieron, tecnologías imposibles funcionaron antes de tiempo. Prácticas ancestrales tenían bases reales y personajes míticos dejaron huellas concretas. Lo que falló no fue el relato antiguo, sino nuestra interpretación moderna, muchas veces limitada por prejuicios y certezas cómodas. Aceptar que algunos mitos eran verdaderos no debilita la historia, la fortalece. Nos recuerda que el conocimiento humano no siempre se transmite de forma directa, y que la verdad puede sobrevivir disfrazada de leyenda durante siglos. Quizás la lección más importante sea esta: no todo lo que parece imposible es falso, y no todo lo que descartamos hoy lo seguirá siendo mañana. Al final, el mito y la historia no son enemigos. En ocasiones, el mito fue la única manera de proteger una verdad hasta que la humanidad estuvo lista para entenderla.